Hola familia de Grow, muy buenas noches. Mi nombre es Amauris del Villar. Me siento muy contento de estar nuevamente con cada uno de ustedes en sus hogares para seguir estudiando el libro de los Romanos, capítulo 12, versículo 3 hasta el 8. Pero me gustaría recordar algunos de los versículos que tuvimos hablando en la semana pasada. El pastor y Leslie tuvieron algunos de los versículos y queríamos darle un repaso para que podamos entender realmente qué es lo que Dios a través de Pablo nos quiere decir en esta preciosa noche. Pablo está hablando de nuestros deberes en este capítulo y estaremos desarrollándolo poco a poco para que podamos entenderlo, ¿ok? Me gustaría comenzar con una pequeña introducción de cómo Pablo nos habla en los capítulos anteriores que vivimos bajo la gracia de Cristo Jesús y podemos alcanzar esa gracia y mediante a Él podemos adquirir la salvación. Qué glorioso, ¿no? Y no recibimos esta gracia por medio de algún mérito o por algo bueno que hemos realizado o que hemos hecho. Esa gracia que hemos recibido es porque a Dios le plació dárnosla y nosotros tenemos que ser agradecidos por esa preciosa gracia inmerecida que no la merecíamos, pero sin embargo Dios nos la entregó y tenemos que darle honra a Él y por esa misericordia y ese amor que Dios nos da. Cada día dice en su palabra que su misericordia se renuevan cada mañana. O sea que imagínense lo grandioso que es esto. La misericordia de Dios se renuevan cada mañana. O sea, la de hoy, la de ayer, no es la misma misericordia de hoy. Dios nos la renueva cada mañana. Y nosotros tenemos que estar agradecidos. Y el apóstol Pablo nos menciona en los versículos anteriores que también ya no tenemos que vivir conforme a como vivíamos antes, sino que tenemos que tener una nueva vida, como dice la palabra de Dios, que somos nueva criatura en Cristo Jesús ahora, y ya no tenemos que vivir las cosas que hacíamos antes, ya no tenemos que hacerlas, porque entonces, ¿para qué nos libró Dios? Entonces, se supone que debemos de hacer un cambio en nuestras vidas y una transformación en nosotros, un cambio de actitud, un cambio de conducta, y de esa manera vivir una vida agradable a los ojos de nuestro Señor Dios. Amén. Dice la Biblia que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Así que nosotros tenemos una ilimitada manera de dar gracias a Dios por su misericordia. Es una misericordia inagotable. Por eso Pablo nos recuerda que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como lo estuvimos estudiando la semana pasada. Así que vamos a iniciar el capítulo 12 en el versículo 3. Así que vamos a leer. Por la gracia que se me ha dado, por la gracia que se nos ha dado, le digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino que más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Este versículo nos dice que nosotros hemos recibido una gracia y una misericordia, una dádiva inmensa y tan merecida y tan grande. Y que Pablo continúa diciendo que la misericordia de Dios es algo que nosotros tenemos que meditar de manera inagotable. Porque la misericordia de Dios, hemos recibido perdón, hemos recibido esa gracia de Dios, hemos recibido salvación, hemos recibido misericordia, hemos recibido una vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces seguimos en la misma estructura que Pablo no quiere continuar hablando, diciendo
que hemos de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable a Él, como lo hemos estudiado anteriormente. Y luego nos dice en los versículos anteriores que tenemos que ser moldeados para comprender la voluntad de Dios y perfecta. Cuando decimos la palabra moldeado, claro que nosotros no nos podemos moldear nosotros mismos, pero sí podemos dejarnos moldear a través del Espíritu Santo. Tenemos que dejar que nos moldee. ¿Se acuerdan cuando yo le dije que Dios nos comparó con el alfarero y el barro, que Él nos moldea la forma que Él quiere? Nosotros no nos podemos moldear nosotros mismos. Y esto lo que Pablo aquí se está refiriendo, que nosotros debemos de moldearnos, dejarnos moldear por el Espíritu Santo, a través del Espíritu Santo. Y es una voluntad que Dios quiere. Entonces seguimos la estructura diciendo que luego el sacrificio vivo y santo y agradable de Dios nos dice en los versículos anteriores, si nosotros más bien de sí mismos dejarnos moldear, como dice, con moderación, según la medida que Dios, por medio de nuestra fe, según Dios nos haya dado. Así como dice el versículo que acabamos de leer. Pablo recibió la misma gracia que tú y yo recibimos. Pero él explica aquí que él se sentía tan pequeño que se sentía tan inmerecido esa gracia que Dios le dio por lo que él era. Acuérdense que él empezaba a perseguir a los cristianos, él empezaba a mandar cartas para que lo pudieran meter preso a los cristianos. Y él se sentía, wow, ahora Dios me dio esa gracia. Y mira lo que yo hacía antes. Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que Él no toma en cuenta lo que tú hiciste anteriormente, sino que bajo su voluntad, Él te da esa gracia. Y Pablo dice, y ahora me llaman apóstol a los gentiles. Wow, eso es increíble, eso es maravilloso. Y él se sentía con que no era merecido de esa gracia. Y esa gracia que Dios nos da esa plenitud de no jactancia, de no creérnosla y de no decir, oh, porque yo hice esto, Dios nos dio esa gracia inmerecidamente a cada uno de nosotros. Porque no tenemos ningún tipo de mérito para merecerla, para ganarnos esa gracia. Es un regalo de Dios y merecido. Por tanto, nosotros no podemos creernos la última Coca-Cola del desierto. Decir, no, que yo soy el mejor, por eso que Dios, no. Eso es una gracia, un regalo que Dios nos da y tenemos que estar completamente agradecidos. Es un deber de cada creyente, de cada cristiano, tener un valor de sí mismo. Siempre es necesario entender qué significa la humildad entre nosotros. La humildad es un reconocimiento de la aceptación y la valoración que Dios nos da justamente a nuestras vidas. Y también juntamente con esa valoración de humildad, nosotros tenemos que tener amor con los demás. Tener ese amor para con los demás, ayudar a los demás y no hacer las cosas esperando algún beneficio. Continuemos con el versículo número 4 para poder seguir continuando con este tema. Pues sí, dice en la palabra de Dios, pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. 5. También nosotros, siendo muchos formados un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todo lo demás. ¡Wow! Pablo implementando la anatomía del cuerpo en estos versículos y haciendo una comparación del cuerpo, de la función del cuerpo anatómicamente, más el cuerpo de Cristo que, bueno, esa es la importancia que nosotros mismos tenemos que pensar
con cordura, porque somos un cuerpo y un cuerpo que tiene órganos vitales y ninguno de ellos son más importantes que otros. Pareciera tener más importancia, pero acuérdense, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, por ejemplo, el corazón. Pensamos que sin el corazón nosotros podemos morir. ¿Qué dirán del cerebro? Si nos falta el cerebro, pues, no somos nada, estamos como estatuas, ¿no? Porque necesitamos. Esto quiere decir que cada cuerpo, cada órgano que nosotros tenemos es importante para poder sobrevivir. Y Pablo lo señala aquí, que por ejemplo, señala en la primera carta de los Corintios, y lo quiero leer y compartirlo con ustedes. En la primera carta de los Corintios, versículo 12, capítulo 21, dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede decirle a la cabeza, ni decirle a los pies, no te necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que más débiles son imprescindibles. Imagínense, yo no le puedo decir a esta mano, yo no te necesito, ni a esta, ni a este ojo decirle, yo no te necesito. Lo que quiere decir Pablo aquí es que nosotros no podemos vivir como un cuerpo de Cristo dispersado. Todos somos importantes. No crean que porque tú te sientas un órgano dentro de la organización o dentro de la iglesia, no te sientas que tú eres al menos. No, tú eres importante porque tú formas parte del cuerpo de Cristo. No podemos pensar de que somos, por ejemplo, no podemos pensar que somos imprescindibles, ni tampoco pensar de que no somos nada, ¿ok? Entonces, aquí dice, no podemos pensar que no necesito, por ejemplo, no necesito llegar a la iglesia porque no tengo ningún tipo de compromiso. No necesito reunirme con mis hermanos porque no lo ocupo. Pero otra cosa que podríamos pensar, no tengo ningún compromiso con la iglesia, ¿para qué voy? Una persona totalmente desconectada. No queremos que pase eso en el pueblo de Dios. Pablo nos recuerda que todos los miembros dentro del cuerpo se benefician. Yo me beneficio estando dentro del cuerpo, dentro de la comunidad, dentro de mis hermanos, dentro de la iglesia, que está fuera de ella. Acuérdense que cuando hay una manada, cuando hay un coleritos de ovejas, y si se sale una de la manada de ovejitas, el lobo acecha esa presa y la atrapa. Pero si estamos todas juntas, el quejido de todas ellas lo que hace que aúlle al lobo. No queremos que en el pueblo de Dios, en nuestra iglesia, en nuestras reuniones, pueda que se separe uno y esté sola en el desierto o buscando otras cosas. Queremos que tengamos un pueblo en unidad porque es lo que Dios quiere y es lo que Jesucristo nos ha enseñado, que somos un cuerpo en el cual Él es la cabeza. Así que continuamos con este mensaje para que podamos seguir entendiendo la importancia de la unidad entre nosotros. Miremos el versículo 6 y 8. Y ahora vamos a entrar en el área de los dones. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Otra vez vuelve Pablo a decir, otra vez lo de la gracia. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Estos dones son un regalo de parte de Dios. No son por mérito, ni porque yo doy más diezmo, más ofrenda a la iglesia, el Señor me dio este don porque realmente yo ayudo a los pobres. No. Estos dones son regalos de Dios para edificación de la iglesia. No para edificación personal, ni para hacerte rico, ni para hacerte negociar con esos dones. Dios no quiere eso. Dios quiere que esos dones tú los utilices dentro de tus hermanos para beneficio de crecimiento espiritual para la iglesia. Quiero señalar algo. Los dones
y los ministerios son diferentes. Y lo podemos ver en la Biblia, aquí en la Biblia donde podemos encontrar en Romanos, donde lo estamos leyendo, que Pablo habla sobre los dones, pero los ministerios, él lo habla más adelante en el libro de Efesios 4, así que le invito cuando puedan, tengan un tiempecito libre de poder leer Efesios 4 para que ustedes vean la diferencia entre los dones y los ministerios. Ahora, ¿cómo se usan los dones espirituales? ¿Cómo puedo yo darme cuenta qué don tengo y cómo puedo yo utilizarlo? Bueno, te darás cuenta en el momento específico y natural de tu vida. Dios te dio esa confiabilidad para que puedas usar en momento específico una sanidad, sea que tú vayas a orar por un enfermo y a través de esa oración el enfermo sane. Pues ya tú debes darte cuenta, ok, a través de la oración y la fe, yo puedo orar por los enfermos y serán sanados. Dios dice en su palabra que en su nombre haríamos esas cosas y mayores que las que Jesucristo hizo. O sea que nosotros tenemos que tener en cuenta cuál es el don, dónde es que Dios quiere usarnos. Por ejemplo, puede ser en una palabra de sabiduría, que tú le des una palabra de sabiduría a alguien, eso podría ser un don, ¿no? No ese tipo de sabiduría que diga de que, oh, ¿sabe qué? El Señor, de eso que dice, el Señor me dice que siembre en mi reino. Eso no es una profecía. O alguien que venga a una pareja, sea ella o él, y que te pida un consejo y dice, ¿sabe qué? Mi esposo o mi novio, mi compañero es inconverso. Y que tú digas, oh, el Señor me dijo que si te casas con esa persona va a tener problemas en tu matrimonio. No fuiste tú quien lo dijiste, lo dijo la palabra de Dios, lo dice la palabra de Dios. Que si nosotros nos casamos con yugos desiguales vamos a tener problemas. Entonces la gente utiliza eso como una profecía que realmente no es una profecía. Y tenemos que tener mucho en cuenta en cuanto a lo que es decir Dios me dijo sin que Dios lo dijera. Tenemos que tener mucha sabiduría para eso. Pablo nos dice que los dones espirituales los vamos a mencionar en el versículo 6, según la segunda parte, diciendo, si el don de alguien es de profecía, no use en proporción con su fe. Úselo con su proporción de su fe, ¿ok? La profecía es un don que hay mucha gente que sí lo tienen, ese don. Ahora, ojo, que la profecía no sea de la parte de que yo dije, sino que sea de parte de Dios, que la profecía venga de parte de la palabra de Dios, que sea conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Que no traiga confusión en ella misma. Y lo podemos ver también, Pablo se refirió también en 1 Corintios 14:3, donde él dice que el que es profeta hable a los hombres para edificar y exhortar y consolar. Eso es lo que es la profecía. No necesitamos revelaciones nuevas, porque toda la revelación está aquí en la Biblia. Todo lo que el Señor quiere ya ha sido revelado aquí en la palabra de Dios. Hay situaciones que el Señor utiliza específicamente con tiempos específicos, personas específicas, y creemos que Dios puede obrar con quien Él quiera y como Él quiera y donde Él quiera. Amén. ¿Qué dice el verso número 7? Si es de presentar un servicio, que lo preste. El don de servicio, esto quiere decir que es algo más profundo, de servir más allá, ¿ok? De querer servir y de querer servir a los demás, sin ningún tipo de cambio a vueltas, de decir, quiero servir, pero
también tenemos que tener en cuenta, mucha gente que le damos la gracia a Dios, que hay personas en la iglesia, no tan solo en la nuestra, sino en otras iglesias, que tienen ese don de servicio y gloria a Dios por ellos. Pero hay otras personas que quieren servir y en vez de servir, ser de bendición, son quizá de tropiezo, perdone la palabra, la expresión, pero sí, no es su don. Amén. No sé si me pueden entender con esto. Que la gente quiere servir y quizás no es el don. A lo mejor conozco de una persona que no es de nuestra iglesia, pero conozco una persona que siempre quiso servir y la pusieron a trabajar con los sugieres. Pero en un día, en un servicio de hogar, faltaba alguien que cantara un himno y la hermana cantó un himno precioso. Entonces dice, hermana, pues usted no está para estar en los sugieres, usted tiene que estar en el coro de la iglesia. O sea, nosotros tenemos que naturalmente saber realmente cuál es el don que Dios tiene para cada uno de nosotros y analizarlo y decir, Señor, quiero servir, pero quiero saber en qué parte, pero tú te vas a dar cuenta. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo en el área de servir. Si estamos en la iglesia y se cae una niña, por ejemplo, tú eres la que te para corriendo y sacude a la niña, le pregunta, ¿todo está bien? Y tú tomas la iniciativa de mandar a los sugieres que vengan y con el mapeador, y entonces tú tienes el don de dirigir. Pero si tú le dices a la niña, ¿por qué te caíste? Tú es que estabas en el servicio. Entonces tú no tienes el don de discernir ni aconsejar. Entonces nosotros tenemos que naturalmente darnos cuenta para qué Dios nos está usando. No quiero decir que tú no tengas un don. Nosotros todos tenemos un don. Lo que tenemos que usarlo específicamente donde Dios quiere que lo usemos. Amén. Así que continuemos, ya le di varios ejemplos, pero continuemos donde dice, el versículo donde dice, si es de enseñar, que enseñe. De igual manera, el que tiene el don de enseñanza es cuando explica sencillamente y todo el mundo entiende. Yo espero que me estén entendiendo. Y no tengo el don de enseñanza, pero estamos haciendo la gloria de Dios aquí. Para la gloria de Dios todo. Amén. Y espero que sí me están entendiendo. El don de Dios no es cuando se acerca al pastor y le dice, pastor, yo tengo el don de enseñanza y quisiera que usted me dé el púlpito para enseñar. No, no necesariamente tú tienes que tener el púlpito para enseñar. Tú puedes enseñarle, por ejemplo, a los niños de la iglesia. Empieza por ahí, en sembrando esa pequeña semillita. ¿Verdad? Mucha gente prefiere estar aquí en la cima y querer, porque yo soy, entonces no es un don de enseñanza, es otro don que tú quieres adquirir. Entonces, empezar por lo bajito, empezando enseñándole a los niños, enseñándole en una escuela dominical, y ya Dios te va subiendo paso a paso y va desarrollando ese don hasta un nivel más alto, porque es lo que Dios te ha llamado a hacer. Amén. Así que empezar por lo sencillo. Continuamos el versículo 8. Dice, si es de caminar, si es de animar a otros, que lo anime. Si es de socorrer al necesitado, que lo pueda hacer con mucha generosidad. Si es de dirigir, que dirija con esmero. Si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Como Pablo nos está señalando varios dones, por ejemplo, de servir, no está hablando de animar a otros, no está diciendo que tenemos que servir a los demás con esmero y tenemos que, por ejemplo, si queremos dar realmente con compasión, no porque me sobra, sino porque tú tienes ese amor de ayudar al necesitado y tener esa pasión de ayudar a los demás, de ayudar a los niños huérfanos de muchas maneras. Entonces, Pablo nos está diciendo que realmente usemos nuestros dones conforme a lo que Dios quiere y conforme a lo que está establecido en su palabra. La función de los dones espirituales
de inspirar a otros, de que Dios de que Dios no ha dado ese don gratuitamente. Y esos dones espirituales, no pensar materialmente para poder conseguir algo material, sino haciendo las cosas espiritualmente para que la iglesia sea con un beneficio para el Espíritu Santo se pueda manifestar dentro de nosotros. Haciendo también decir de compartir sin esperar nada a cambio. O sea, no ve esperando que te devuelvan, porque no estás, tú estás vendiéndote a ti mismo. ¿Sí? Oh, yo lo voy a dar para que me devuelva. No, si tú vas a dar, o si tú haces para la gloria de Dios, no esperes nada a cambio, dice las Escrituras, y eso es lo que Pablo nos está enseñando. Así que si muestra parte de nuestra persona, la persona siempre tiene que tener ese compromiso de ayudar a otro y tener esa devoción y ese valor de edificar la iglesia a través de sus dones. Tener esa honestidad mental, ¿no? Ese propósito de no tener ese propósito de tener algún provecho a cambio de ninguna forma, ¿no? Y a la medida que proviene, debe de compartir abundantemente y no con mezquindad, esa palabra de mezquino, de dar poquito. Si tú vas a dar, da en abundancia, porque la palabra de Dios dice que así como tú das, así recibe. Amén. Así que Dios quiere que nosotros tengamos el don de servir y servir con alegría y amor, ¿no? Y sin nada a cambio, sin tener que esperar que te devuelvan algo. Todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor y Él se encargará de darte la bendición que tú te mereces. Así que yo quisiera que en esta preciosa noche, tú cierres tus ojos, vamos a hacer una oración. Si es que tú no encuentras el don que Dios te ha dado, que el Señor te ilumine y te diga, Señor, estoy aquí en esta noche y quiero que tú me muestres en qué quiero servirte. También Pablo nos dice, nosotros tenemos que estar en unión, unánimemente, todos juntos, porque somos un cuerpo. No queremos dispersarnos, queremos estar unidos con una sola misión. Amén. Y es de predicar el Evangelio a toda criatura para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y es lo que Pablo nos está diciendo aquí. No queremos que usted se sienta que no es útil. No queremos que usted se sienta tampoco queremos que usted se sienta lo más importante. Queremos que forme parte de un cuerpo. De que esta mano necesita esta mano. Que este ojo necesita este ojo. Y que la cabeza del cuerpo es nuestro Señor Jesucristo. Y que juntamente, unidos, es lo que Dios quiere, que hagamos una función unánimemente. Por más pequeño que usted se sienta, usted es importante. Por más menospreciado que usted se sienta, no, mentiras del diablo. Usted es importante en el cuerpo de Cristo. Usted es importante en la iglesia. Usted es importante en su trabajo. Usted es importante en su hogar. Porque tú como mujer, usted como hombre, cabeza del hogar, somos importantes, nuestros hijos, nuestra familia, todos. El pastor, la pastora, los líderes, todos somos importantes porque formamos un cuerpo de Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy la gracia en esta noche, donde habemos muchos que estamos aquí, escuchando esta palabra, Padre Celestial, donde tú utilizaste a Pablo para enseñarnos que nosotros somos un cuerpo, Señor, unido y que tú eres la cabeza, Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo, Padre Celestial. Y de igual manera nos diste gracia, una gracia inmerecida, Señor. Padre, te damos la gracia por eso, Señor Jesús. Y queremos, Señor, a través de nuestras acciones, de nuestro amor por lo demás, por esa unión entre nosotros mismos, demostrarte que nosotros sí estamos unidos, Padre Celestial. Mira aquellos que tienen esos dones que todavía no lo han descubierto, Señor.
dale la sabiduría para que ellos puedan ejercer el don que tú quieres que ellos ejerzan, sea para ayudar, sea para aconsejar, sea para profecía, Señor, sea para enseñar, Señor. Padre Celestial, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que te haya gustado el capítulo 12 del versículo 3 al 8 y reúnete con tu líder para que pueda compartir algunas experiencias y a lo mejor en el grupo podemos definir qué don te tocó a ti o cuál es el don tuyo. Así que Dios te bendiga y nos veremos la próxima semana. Dios te bendiga.